Sistema eléctrico y electrónico. El sistema eléctrico y electrónico es de vital importancia para el correcto funcionamiento del nuevo modelo Bajaj XCD 125. Realice atentamente su conexión y diagnóstico para asegurarle al cliente un producto de excelente calidad. Para empezar, protéjase adecuadamente. Utilice los implementos de seguridad necesarios para este proceso y organice los instrumentos y herramientas con las que necesita trabajar. Manual de servicio y multímetro. Los siguientes cables son utilizados en todos los circuitos. Masa, negro-amarillo. Positivo de batería antes del switch principal, blanco. Alimentación de corriente directa de batería después del switch principal, café. Sistema de encendido. Para empezar, reconozca las masas del sistema. Son los cables negro-amarillo. La batería es la fuente donde inicia el recorrido el voltaje de alimentación. La energía pasa por el fusible principal de 10 amperios y entra en el switch principal, donde hace puente con el cable café al abrir el switch. Así, alimenta el controlador del encendido CDI y el sensor de la posición de la cortina en el carburador TPS. El sensor TPS envía por medio del cable azul una señal al CDI, indicando la posición de la cortina del carburador. Cuando el motor está girando, la bobina de pulso genera una señal que es transmitida por el cable blanco-rojo, que el CDI interpreta como el momento adecuado para el salto de chispa. El CDI alimenta los circuitos primarios de las bobinas de alta tensión para que éstas, por medio de un proceso de inducción magnética, transformen el voltaje en alto voltaje. Así, se logra que haya salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Diagnóstico del sistema de encendido. Trabaje con el CDI desconectado. Para hacer el diagnóstico, usted debe verificar que el CDI tenga las señales eléctricas necesarias para trabajar. El multímetro debe estar en la escala de voltios de corriente directa para realizar la medición. Para empezar, ubique los cables y verifique la alimentación de corriente directa por el cable café después de abrir el switch principal. Este debe tener 12 voltios. Diagnóstico de la bobina de pulso. Para realizar la inspección, ubique el multímetro en la escala de resistencia 2 kiloohmios. Verifique la resistencia de la bobina de pulso entre los cables blanco-rojo y negro-amarillo. Esta debe estar entre el rango de 180 a 220 ohmios. Para inspeccionar la señal de voltaje que genera la bobina de pulso, ubique el multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna de 2 vatios. Haga la medición entre los cables blanco-rojo y negro-amarillo. Los valores de generación de la bobina de pulso deben estar entre 0.500 y 0.900 milivoltios de corriente alterna, dando arranque eléctrico al motor. Inspección de las bobinas de alta tensión. Para inspeccionar las bobinas de alta tensión, verifique la resistencia del embobinado primario en el conector del CDI. El multímetro debe estar en la escala de 200 ohmios para realizar este diagnóstico. Para la bobina número 1, verifique entre los cables negro y negro-amarillo. Para la bobina número 2, verifique los cables negro-rojo y negro-amarillo. La resistencia del primario de las bobinas de alta tensión debe estar entre 0.40 y 0.50 ohmios. Para medir el secundario de la bobina de alta, debe empezar por desconectar el capuchón. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios y entre el cable de alta tensión y masa, realice la medición. La resistencia correcta debe estar entre 4.23 y 5.17 kiloohmios. Sistema de carga. Para empezar, ubique la codificación para los cables de masa del circuito de carga. Estos son el negro y el negro-amarillo. La fuente de corriente alterna se genera cuando el motor está encendido.
y el volante, por medio de su campo magnético fijo, induce corriente eléctrica en la bobina de salida doble del sistema de carga. El voltaje entra en el regulador rectificador, el cual cumple dos funciones. La primera es regular el voltaje a valores no superiores de 15 voltios. La segunda convierte la corriente de alterna a corriente directa para el abastecimiento de la batería. Por el cable blanco-negro sale el voltaje regulado y rectificado, que alimentará además de la batería los diferentes circuitos de corriente directa. Diagnóstico del sistema de carga. Para realizar las pruebas es indispensable que la batería se encuentre en buen estado, que su voltaje mínimo en vacío sea de 12.5 voltios. Para verificar el óptimo funcionamiento del sistema de carga, debe encender la motocicleta. El voltaje de este sistema debe estar entre 13 voltios de corriente directa a 1400 revoluciones por minuto y 14.5 voltios de corriente directa a 5000 revoluciones por minuto. Continúe con la inspección de la resistencia de la bobina de carga. Para realizar este diagnóstico, el multímetro debe estar en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios. Ubíquese en el conector de regulador rectificador y verifique la resistencia de la bobina de carga entre los dos cables azul-blanco. La resistencia debe encontrarse entre 0.9 y 1.1 ohmios. Para la inspección del voltaje que genera la bobina de salida doble del sistema de carga, el multímetro debe estar en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Ubique las puntas del multímetro en las puntas del cable azul-blanco para hacer la medida. Cuando el motor se encuentra en el mínimo de sus revoluciones, alrededor de 1400 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 30 más o menos 2 voltios de corriente alterna. Cuando el motor se encuentra en alrededor de 4000 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 90 más o menos 5 voltios de corriente alterna. Sistema de autoshock. El sistema de autoshock es el encargado de enriquecer la mezcla de aire con gasolina para que la moto encienda fácilmente cuando está fría. Es muy importante contar con un motor puesto a punto y una buena regulación del tornillo de ajuste del volumen de la mezcla en mínima. La medida correcta para la regulación del tornillo es de 2 vueltas más o menos media. Del adecuado cumplimiento de estas características depende que la moto arranque con facilidad. Para empezar, reconozca las masas del sistema, que son los cables negro-amarillo. La corriente directa sale de la batería y alimenta el circuito pasando por el fusible de 10 amperios e ingresa al switch principal por el cable blanco. La corriente sale del switch principal por el cable café para alimentar el CDI y el solenoide del shock, que está ubicado en el carburador. El CDI activa el sensor de temperatura del motor ubicado en el cilindro. Este mide la temperatura del motor, que es interpretada por el CDI, y este último determina el tiempo de activación del solenoide. Cuando el motor envía las primeras señales de la bobina de pulso, el CDI cierra el circuito al solenoide, activándolo para encender la moto más fácil. Diagnóstico del sistema de autoshock. Para empezar el diagnóstico, inspeccione la resistencia del solenoide. Utilice el multímetro para realizar la medida en la escala de resistencia en el rango de 200 ohmios. El primer paso es ubicar y desconectar el solenoide de la instalación eléctrica. A continuación, verifique la resistencia entre los cables café y café naranja. La medida debe estar entre 8 y 14 ohmios. Diagnóstico del sensor de temperatura del motor. El termistor es el sensor de la temperatura del motor. Para verificar su correcto funcionamiento, se debe medir su resistencia con el multímetro ubicado en el cable negro-blanco y masa o en la conexión del sensor al cilindro. Los resultados generados deben ser de acuerdo a la temperatura del motor según la tabla especificada en el manual de servicios. Sistema de luces.
Para empezar, identifique las masas codificadas con el cable negro-amarillo. La corriente directa sale de la batería y alimenta el circuito pasando por el fusible de 10 amperios e ingresa al switch principal por el cable blanco. La corriente sale del switch principal por el cable café, alimentando así el tablero de instrumentos y los comandos izquierdo y derecho de la moto. Luego, este cable café se convierte en un cable amarillo dentro del comando. Al activar el interruptor de las luces de posicionamiento, PO, ubicado en el comando derecho, el cable rojo alimenta el circuito para encender las luces de posicionamiento, que son pilotos de farola, luz media del stop, iluminación del tablero de instrumentos y luz de placa. Cuando en el comando izquierdo se activan las luces de paso, el cable amarillo hace puente con el cable rojo-negro. Así, alimenta el filamento de la luz alta de la farola y su piloto indicador en el tablero. Cuando en el comando derecho se enciende el switch de las luces, la corriente directa es transmitida por el cable amarillo-azul hacia la unidad de control. El motor genera corriente eléctrica que circula por el cable azul-blanco. Antes de llegar al regulador, llega a la unidad de control de las luces como corriente alterna, activar las luces bajas, y en el cable rojo-negro para encender las luces altas. Diagnóstico del sistema de luces. Para hacer el diagnóstico del sistema de luces, ubique el multímetro en la escala de voltios de corriente directa. Ponga el multímetro en el cable café del comando derecho o izquierdo para hacer la medida de la alimentación que circula por este cable. La medida de este debe ser de 12 voltios aproximadamente. A continuación, encienda el comando de las luces de posicionamiento y verifique el voltaje de salida entre el cable negro-amarillo y el cable rojo. Esta medida debe ser de 12 voltios aproximadamente. Encienda las luces de farola en el comando derecho y verifique el voltaje de alimentación para el controlador de las luces por el cable amarillo-azul y negro-amarillo. Esta medida debe ser de 12 voltios aproximadamente. Continúe con la verificación del voltaje del conector del controlador de las luces de la farola, midiéndolo en el cable azul-blanco. Esta medida debe ser de 10 más o menos 2 voltios de corriente alterna con el motor en mínima marcha, que es 1400 revoluciones por minuto. A la salida del controlador de luces, verifique el voltaje de corriente directa en el cable violeta. La medida de este debe ser de 12 voltios aproximadamente. Sistema de arranque eléctrico. Para empezar, reconozca las masas del circuito de arranque. En este sistema, la corriente directa sale de la batería y alimenta el circuito pasando por el fusible de 10 amperios e ingresa al switch principal por el cable blanco. La corriente sale del switch principal por el cable café, el cual alimenta el botón de arranque. Al ser pulsado, este hace un puente que sale por el cable rojo-blanco que alimenta el pin 86 del relay de arranque. El cable amarillo-verde busca la masa del relay de arranque en el switch del clutch en el comando izquierdo. Este switch es una medida de seguridad para que la motocicleta no dé arranque si la caja de velocidades está en algún cambio. Cuando la leva del clutch está en reposo, se hace un puente entre los cables amarillo-verde y verde-claro. Este va conectado al switch de neutra y se distribuye el indicador de neutra del tablero de instrumentos, cerrando así el circuito de control de alta potencia del motor de arranque. En caso que la caja de velocidades esté en algún cambio, se debe accionar la leva del clutch para que haga puente entre el cable amarillo-verde y masa. Diagnóstico del sistema de arranque eléctrico. Para hacer el diagnóstico del sistema de arranque eléctrico, verifique el voltaje de entrada en el pin 86 después de pulsar el botón de arranque. Ponga el multímetro en la escala de voltaje de corriente directa y ubique el lugar para hacer la medición.
Este es entre el cable rojo-blanco y masa. El resultado de la medición debe ser 12 voltios. Para inspeccionar el switch del clutch, verifique la continuidad de la masa en el conector del relay de arranque pin 85. Esta medición la debe hacer con la caja de velocidades en neutro y la leva en reposo. A continuación, la debe hacer con la caja de velocidades y la leva accionada. El multímetro debe generar un sonido de continuidad que indica que el circuito está cerrado. Para hacer la inspección del relay de arranque, usted debe verificar que la resistencia de la bobina del relay funcione. Para esto, el multímetro debe estar en resistencia y la medida se toma entre los pines 86 y 85. El resultado debe ser una resistencia entre 55 y 60 ohmios. Sistema del medidor de combustible. Para empezar, reconozca las masas del sistema de medidor de combustible. En este sistema, la corriente directa sale de la batería y alimenta el circuito pasando por el fusible de 10 amperios e ingresa al switch principal por el cable blanco. La corriente sale del switch principal por el cable café alimentando el tablero de instrumentos y este a su vez alimenta el medidor de combustible por medio del cable blanco-amarillo, pasando por el sensor de nivel de combustible y cerrando su circuito a masa. Diagnóstico sistema del medidor de combustible. Para hacer el diagnóstico del sistema del medidor de combustible, debemos verificar la resistencia del sensor. Ubique el lugar donde debe hacer la medida. Esta es en el conector del tanque de combustible. El multímetro debe estar en la escala de 200 ohmios. Compare los resultados de la medición con la tabla que aparece en el manual de servicio. Verifique la alimentación de corriente directa para el sensor que es enviada desde el tablero de instrumentos. Para esto usted debe tener el multímetro en la escala de voltios de corriente directa y hacer la medición entre los cables blanco-amarillo y masa. El voltaje debe ser de 5 voltios. Sistema del velocímetro. Para empezar, reconozca las masas del sistema del velocímetro. En este sistema, la corriente directa sale de la batería y alimenta el circuito pasando por el fusible de 10 amperios e ingresa al switch principal por el cable blanco. La corriente sale del switch principal por el cable café alimentando el tablero de instrumentos. A su vez, el tablero alimenta el sensor que está ubicado en el centro del ring. Este registra la velocidad de la motocicleta por medio del cable azul-blanco. Es importante que la grasa que se aplica al sensor del velocímetro sea R3 de Shell. Esta se debe aplicar solo en el labio interno del retenedor del sensor. Es importante que la grasa que se aplica al sensor del velocímetro sea R3 de Shell. Esta se debe aplicar solo en el labio interno del retenedor del sensor. Diagnóstico del sistema del velocímetro. Para realizar el diagnóstico del sistema del velocímetro, se debe verificar el voltaje de alimentación al sensor desde el tablero de instrumentos. Para hacer esta medición, ubique el multímetro en la escala de voltios de corriente directa. La medición se debe realizar entre el cable blanco-rojo y masa. El resultado debe ser de 10 voltios. Verifique la señal que envía el sensor al tablero de instrumentos por el cable azul-blanco. Esta señal debe ser pulsante, entre 5 y 0 voltios. Es muy importante que realice todos los pasos con mucho cuidado y que los diagnósticos den las mediciones correctas según el manual de servicios, para asegurar un trabajo de excelente calidad para los clientes.